Si notes de horror extransire. Buenas noches a todos, me llamo Isabel y deseo contarles un relato que le ocurrió a mi prima. Aclaro que ella me autorizó a contarlo. A esta historia la he titulado, La maldita Roberta. Hace algunos años atrás, mi tía Fernanda, hermana de mi madre, se casó con mi tío Esteban. Este tío tenía una buena posición económica, pues su padre tenía propiedades, como un par de casas en el centro que rentaba, un par de autos del año y un negocio de venta de repuestos de autos. Era un hombre que podríamos considerar adinerado. Después de casarse nació mi prima Julieta, que es 4 años menor que yo. Nuestras familias vivían pegadas una de la otra, éramos vecinos, y desde pequeñas fuimos muy unidas a pesar de la diferencia de edad. Pasó el tiempo y cuando mi prima tenía unos 7 años, mis tíos compraron una panadería en un pueblo tranquilo en Guanajuato y se mudaron allí. No voy a mencionar el nombre del pueblo porque es muy pequeño, de esos que parecen un rancho, donde la gente habla con un acento especial, todo el mundo se conoce, y por eso es muy sencillo saber de quién se habla. El caso es que mis tíos compraron la casa más bonita del pueblo, les gustaba mucho atender la panadería, se pasaban allí desde las primeras horas de la mañana hasta ya entrada la noche. Por el hecho de estar todo el día ocupada, mi tía decidió contratar a una empleada para que lavara, cocinara y arreglara la casa. Esta mujer se llamaba Consuelo, y tenía una hija que era 3 años mayor que yo, cuyo nombre era Roberta. Durante mis vacaciones escolares, mis tíos siempre me llevaban para que las pasara con ellos y era muy agradable estar allí, en ese pueblito donde todo el mundo se conocía. Mi tío tenía un hermano que se llamaba Pedro, quien tenía unos 15 años, y de igual forma en vacaciones de colegio lo llevaban para que pasara con ellos, ayudando en la panadería y de paso ganándose unos pesos. Contaba mi tía que más o menos un año después, su joven cuñado ya no los visitaba solo en vacaciones, sino que empezó a llegar cada fin de semana. Cuando se dieron cuenta, resultó que Pedro estaba saliendo con Roberta, la hija de la empleada. Pero mi tía desde el principio vio que Roberta tenía una intención adicional al salir con Pedro. Roberta vivía en una casa muy humilde en ese pueblo, venía de una familia muy pobre, y siempre dejaba muy claro que su sueño era salir de allí, tener una buena casa, un buen auto y un marido con buena situación económica. Siempre decía eso a todos en el pueblo y afirmaba que veía en Pedro su salida. Como ya mencioné, este pueblo era muy pequeño y la gente se enteraba de todo. No pasó mucho tiempo hasta que estos rumores sobre el noviazgo de Roberta y Pedro llegaron a oídos de mi tío, y aunque él intentó advertir a su hermano, Pedro no hizo caso. Con el paso del tiempo, Roberta concretó lo que decía a los 4 vientos, y con solo un año de noviazgo, cuando ella tenía 16 años y él 18, se fueron a vivir juntos. Pero no crean que se fueron a vivir lejos, solos y a sufrir como lo hace una pareja recién formada. No, ellos se fueron a vivir a la casa de los padres de Pedro, a disfrutar de las comodidades que la casa paterna ofrecía. El joven ya trabajaba en uno de los negocios del padre, nunca estudió la universidad. No era muy bueno para eso, y como su padre tenía dinero, creo que se sentía seguro económicamente. Pero al padre de Pedro esto no le gustó para nada, además, no le caía bien su nueva nuera y no lo ocultaba, siempre le mostraba mala cara, ya que estaba enterado de todos los rumores que se decían de Roberta. Él sabía que lo único que esta mujer deseaba era ascender socialmente y usaba a Pedro para eso. El padre también era una persona materialista y no le gustaba la idea de que alguien metiera la mano en lo que era suyo. La pobre suegra tampoco estaba muy de acuerdo con la decisión de su hijo, pero la aceptaba porque Pedro era su hijo más querido, y no quería que se alejara de ella. Los años pasaron y cuando mi prima estuvo en edad para ir al colegio, por decisión de sus padres, se fue a vivir con sus abuelos,
ya que en ese pueblito la educación no era muy buena, y mucho menos había uno que enseñara inglés fluido, como ellos querían. Pero fue ahí cuando Roberta se descontroló. Imagínense, en una misma casa ahora vivían los abuelos, Roberta, Pedro y Julieta. Roberta empezó a sentir celos de Julieta porque era la consentida de los abuelos, siempre lo había sido desde niña, y también era la consentida del tío Pedro. Julieta amaba a su tío y eran muy unidos hasta que apareció Roberta en sus vidas. Creemos que por esto Roberta hizo de la vida de mi prima un tormento, y no solo la de ella, sino la de todos. Los encuentros que tuvo con mi prima fueron tantos y tan fuertes que solo les faltó agarrarse a golpes. Antes de llegar a ese extremo, mi prima tuvo que dejar los estudios y volver a su pueblo, porque Roberta y ella ya no se soportaban más y dijeron que no vivirían bajo el mismo techo. Los abuelos de Julieta se separaron y quien tomó la decisión fue el abuelo, pues acusó a su esposa de haberlo engañado. Pero esto era algo absurdo, ya que quienes la conocían sabían que ella nunca sería capaz de eso. Es cierto que no tenían una relación perfecta, pero todos sabían que quien la engañaba era él, era medio sinvergüenza. Incluso pidió una prueba de ADN de Pedro, y la abuela llena de cólera, se la hizo. Después ella se encargó de restregárselo en la cara, demostrando que Pedro era realmente su hijo. Con esto, la abuela de Julieta, Roberta y Pedro alquilaron una casa para vivir los tres, y dejaron al abuelo viviendo solo en la casa, que aunque estaba llena de lujos, ya no tenía con quien disfrutarlos. Bueno, podríamos decir que lo que les he contado hasta ahora es el contexto de la historia. Ahora les contaré toda la parte sobrenatural de este relato. Una tarde fuimos a pasear a Isla Mujeres, mi prima, mi tía y yo. Comenzamos a conversar de cosas sobrenaturales, de nahuales, brujería y esas cosas, y fue ahí que entramos en el tema de Roberta. Julieta para ese entonces ya tenía 23 años y se refería a Roberta con odio. Decía que si Roberta se estuviera incendiando y ella tuviera un balde de agua, se la bebería toda y dejaría que Roberta muriera. La odiaba, y decía que nunca perdonaría lo que Roberta había hecho. Mi tía en cambio decía que la perdonaba, que no le gustaba guardar rencor a nadie. Realmente mi tía es de buen corazón, yo diría que si ella le dice algo a alguien y siente que a esa persona no le gustó su comentario, ni duerme de la preocupación. Algo así es mi tía. En ese paseo, aunque al inicio parecían no querer contar lo que había sucedido, después de mucha insistencia de mi parte, sin pelos en la lengua, comenzaron a contarlo todo. Julieta primero dijo que la panadería de mi tío se había incendiado de la nada. No hubo fugas de gas, ni un cortocircuito, o alguna veladora, que descuidadamente hubiesen dejado encendida, nada. Incluso la policía constató que fue un caso de incendio provocado y abrieron una investigación policial. Pero como el pueblo no es peligroso, casi nadie tiene cámaras de seguridad en donde se pudiese haber registrado quién causó dicho incendio. Ni siquiera en la panadería de mi tío tenían cámaras, lo que dificultaba descubrir al culpable. Poco tiempo después del incendio, golpearon el auto de mi tío que estaba estacionado. El golpe fue tan fuerte que tuvieron que cambiar el radiador, y nunca encontraron a quien golpeó el auto, seguramente salió huyendo. Días después nada más que ocurrió esto, mi prima también compró un auto, una tarde al llegar de su empleo lo guardó en la cochera y entró a la casa. Debo mencionar que donde construyeron la cochera es un terreno algo inclinado, no mucho, un poquito nada más. El caso es que dice que para evitar cualquier accidente, después de estacionarlo, puso el freno de mano como siempre lo hacía, y no entiende qué pasó, pero el auto se resbaló y chocó con la pared de la casa de enfrente, dañando el auto y la pared. Por suerte, tenía seguro y los daños fueron cubiertos. Mi prima decía que todo eso era muy extraño, pues ocurrió en un periodo muy corto. En 4 meses la panadería se incendió, golpearon el auto de mi tío y el auto de mi prima chocó con la pared. Un día, un amigo cercano de mi tío llegó a su casa de visita.
Charlaron por varias horas y se tomaron un par de tequilas mientras recordaban sus vidas de cuando eran jóvenes. También, mi tío le contó lo que había sucedido en su vida en esos meses. El amigo escuchó atento, y después de decirle lo que opinaba, le habló de una mujer muy conocida en un pueblo, que se llamaba Esther. Dijo que esa mujer tenía fama de tener un don, era médium y ayudaba a las personas. Le dio la dirección de donde vivía dicha señora y le dijo que no perdería nada en acercarse, que fuera, que tal vez ella podría ayudarlo. Aunque mis tíos dudaron un poco, al final decidieron ir. Cuando llegaron a la dirección indicada, que no era muy lejos, un hombre les recibió. Era el empleado de doña Esther. Les dijo que la señora no estaba, que había salido de viaje, pero que en un par de horas llegaría y que si gustaban, podrían esperarla. Entonces, después de platicarlo entre ellos, tomaron la decisión de esperarla. Habían ido mi tío, mi tía, mi prima Julieta y su abuela. Cuando doña Esther llegó, les pidió a todos que entraran a la casa. La mujer se veía algo cansada, como si hubiese llegado deprisa, y mi tío al percatarse de esto, avergonzado le dijo que si estaba cansada, volverían otro día. Pero doña Esther le dijo de inmediato: «Estoy cansada, sí. Estaba en la playa realizando unas diligencias, pero en un instante tuve una visión y allí lo vi a usted y a su familia, por eso regresé lo más pronto posible. Señor, yo sabía que usted estaría aquí, tenemos que conversar, mis ángeles me lo dicen». Mi prima me contó que esa tarde, doña Esther dijo varias cosas que era imposible que conociera. Empezó diciéndole a mi tío: «Usted tiene un negocio que se incendió, ¿no es cierto? También chocó su auto». Luego miró a mi prima y dijo: «Usted también chocó su auto». Finalmente miró a la abuela de mi prima y dijo: «En su casa sembraron la discordia, hicieron de todo para que se separara de su esposo». Eso los dejó sorprendidos a todos, pues la señora, aunque vivía cerca del pueblo, no vivía por donde ellos y nunca la habían visto. Para terminar, en tono muy serio, dijo: «Hay alguien dentro de la casa de ustedes que los odia. Ella odia a esta familia, y les hace varios trabajos de magia negra para que todos ustedes se separen. Ella quiere lo que les pertenece, les ha hecho trabajos muy fuertes y por eso sus desgracias aún no terminan. Falta algo por suceder, algo muy malo aún va a ocurrir, y después esa persona pagará todo lo que les hizo, porque todo lo que hacemos en esta vida se paga, y todo lo malo que ella ha hecho le va a regresar mucho peor». Ellos quedaron atónitos con todo lo que escucharon, y se preguntaban cómo es que ella sabía todo eso. Mi prima dijo en ese momento que todo eso era obra de Roberta, estaba segura. Pero en realidad, todos ya sabían que solo podía ser obra de ella. Mi tía comenzó a atar cabos, y recordó que anteriormente vio varias cosas extrañas en su casa, que aunque no estaba segura, sospechaba que eran trabajos de brujería. Dijo que un día en horas de la mañana, encontró en la puerta de su casa varios pedazos de carne. No eran cortes, sino que parecían pedazos arrancados de una forma violenta con la mano, con todo y piel, y colocados allí. Pensó que tal vez algún perro callejero lo dejó ahí, y que más luego volvería a comérselos, pero pasaron varios minutos, y aunque vio a uno que otro perro pasar cerca de su casa, ninguno se acercaba. Así que optó por retirar todo eso con una escoba y pala, y lo tiró a la basura. También dijo que apareció un pajarito muerto en su patio, junto a 5 cerillos cruzados y 5 clavos. Mi tía contó sobre varias otras cosas extrañas que aparecieron en su casa, pero de las que no me acuerdo en detalle. Julieta dijo que cuando la sesión terminó, fueron a dejar a su abuela en su casa y ellos se fueron a su pueblo. Hasta ese momento, no estaban convencidos del todo, pensaron que la señora, de alguna forma había averiguado toda esa información, y aunque no les cobró un peso, creyeron que después les llamaría y para curarlos les pondría un precio. Pero esa misma tarde se convencieron de que la señora en verdad tenía un don, y fue por lo siguiente. Cuando llegaron a su casa, pensaban en preparar la cena, pero no pasaron ni 15 minutos cuando recibieron una llamada de la abuela.
Ella, entre llantos, les dijo que el abuelo había perdido la movilidad de las piernas y estaba internado, que a ella también se lo habían terminado de decir. Se miraron los tres con una expresión de sorpresa en sus rostros, y se dieron cuenta de que lo que Esther había dicho estaba sucediendo. En el hospital, al abuelo le hicieron algunos exámenes y los resultados que estos arrojaron fue que tenía cáncer de próstata. El cáncer había sido detectado muy tarde y era tan invasivo que ya se había diseminado a su columna vertebral, causando daños irreversibles. En la actualidad, cuando escribo este relato, él aún está en tratamiento, pero los médicos ya les informaron que no hay mucho que hacer. Les dicen que solamente deben esperar su deceso y que intenten hacer más llevaderos sus últimos meses de vida. Ahora mi prima está esperando que Roberta pague por todo lo que hizo y sigue haciendo, tal como dijo doña Esther que ocurriría. Casi se me olvida contarles que Roberta tiene un hijo, el cual Pedro reconoció como suyo, pero todos sospechan que el niño no es de él. Y es que Roberta tiene una hermana que está casada, y según rumores, dicen que Roberta y su cuñado tuvieron algo que ver, y que el hijo de ella es en realidad hijo de él. El propio Pedro nos ha contado que Roberta suele ir a la casa de su hermana muy seguido. Ella vive ahí mismo en Guanajuato, pero en otro pueblo. Dicen que el niño es muy apegado a su cuñado, y que incluso cuando nació, él le dio la cuna, el cochecito y el guardarropa. Además, el pequeño se parece más a él que al propio Pedro. En fin, por todo lo contado aquí en el relato, es que desde hace tiempo yo le digo la maldita Roberta. Y repito, aún estamos esperando que la ley del retorno, o karma o como deseen llamarlo, haga pagar a esta mujer por todas las maldades causadas. Ese fue mi relato, gracias por leer. Queridas y queridos amigos oyentes, estamos muy contentos de que hayan llegado hasta el final de este relato. Les pedimos que si esta experiencia les ha parecido sorprendente, así como a nosotros, nos dejen un like y un comentario. También nos ayudarían mucho si lo comparten en sus redes sociales o por medio de WhatsApp, para que así más personas lo escuchen y conozcan hasta qué punto son capaces de llegar las personas malvadas. Gracias y hasta un próximo relato.